Juan y Malena era una pareja joven y sin hijos, que a un año de casados todavía disfrutaban de una vida sin grandes responsabilidades. Aquel fin de semana, los dos habían sido invitados a la boda de uno de sus amigos, oriundos de Aguascalientes, Estado de México. Con mucho gusto prepararon el viaje desde la capital y se dispusieron a pasar un buen rato. La fiesta transcurrió tal y como se había planeado. Todos comieron, bebieron y bailaron hasta altas horas de la noche. Fue entonces cuando se empezaron a despedir, pues Juan tenía que trabajar al día siguiente, y aunque a Malena le hubiera gustado quedarse, la verdad es que no se lo podían permitir. Algunos de sus amigos trataron de insistir en que pasaran la noche ahí. Ya por la mañana se irían temprano. Sin embargo, Juan se mantuvo firme en su decisión de llegar cuanto antes a casa. Se metieron en el coche y emprendieron el camino hacia la ciudad. Hubiéramos tomado el consejo de nuestros amigos y pasado la noche con ellos, dijo Malena preocupada. No me gusta que manejes de noche, puedes tener un accidente. No te preocupes, todo está bien señalizado y por eso me bebí un café bien cargado antes de manejar. Tú duérmete si quieres, en un par de horas llegaremos. A esas alturas se encontraban en medio de la carretera de Aguascalientes, tomando una curva en medio de la oscuridad. Unas cruces blancas marcaban aquel tramo del camino. De pronto, un par de niños pequeños aparecieron a un lado del camino, y Malena los miró con extrañeza. El mayor de ellos no tendría más de 6 años, mientras que el más pequeño debía tener 4 o 5. ¿Qué harían unos chicos tan pequeños a esas horas en una carretera tan concurrida y sin sus padres? La mujer prefirió ignorar estas dudas, sobre todo porque en cuestión de minutos los dejaron atrás. Solo esperaba que se encontraran bien. Unos cuantos metros más adelante, un fétido olor se extendió en el vehículo y Malena y Juan se miraron asombrados. No tenían idea de dónde podía provenir. Como pudo, Juan detuvo el auto y miró hacia atrás. Justo detrás del carro, vieron a los 2 niños que Malena había observado más atrás. Su piel tenía aspecto de podredumbre y tenían la mirada perdida. Inmediatamente arrancaron y siguieron despavoridos. Poco después, Juan y Malena se enteraron de algo escalofriante. Hace muchos años, un par de niños pequeños habían sido arrollados en esa carretera, y al estar jugando sin el permiso de sus padres, luego de su muerte, habían decidido colocar las cruces blancas para honrar la memoria de los chiquillos y advertir a los conductores que tuvieran cuidado. La pareja nunca más quiso volver a transitar por aquel sitio. Soy trailero y desde pequeño me inicié en este oficio. Mi padre, en paz descanse, me llevaba a sus viajes por las carreteras de México y aprendí a conducir un camión apenas alcancé los pedales. Con el tiempo me volví un camionero experimentado, como mi papá, y trabajé en muchas compañías. Nunca me pasó nada extraño, nada que no fuera de todo tipo de accidentes por la imprudencia o la estupidez de algunas personas. Llevé a mucha gente en mi cabina de la que aprendí cosas, y me contaban historias sobre carreteras y leyendas que podían encontrar en pueblos por los que comúnmente pasaba. Pero a mí no me pasó nada, ni vi nada durante muchos años. Pero la suerte se me acabó y experimenté algo que me dejó marcado durante mucho tiempo, y aún lo recuerdo y me inquieta. En ese entonces vivía en Linares, Nuevo León. Empecé a trabajar para una línea cañera que transportaba azúcar. Tripulaba en Kenworth, con el remolque lleno de producto. Salí desde Tantoyuca, Veracruz, con rumbo a Laguna del Mante. El camino estuvo tranquilo y sin ninguna novedad. Ya casi llegado al punto de descarga, había un retén militar, en donde había una larga fila de camioneros esperando a ser revisados. Era inevitable, así que me relajé para esperar el turno. Afortunadamente pasamos rápido. Cuando estuve en el retén,
Un soldado me pidió bajar mientras que otros revisaban la cabina. Al preguntarme hacia dónde me dirigía, le dije que a la laguna a descargar azúcar. Revisó mis documentos, el manifiesto, y continué mi avance unos 6 kilómetros, y vi algo que venía por la orilla de la carretera. Era de noche, así que le aventé las luces altas. Mientras me acercaba me di cuenta de que se trataba de una mujer, con un extraño cabello rojo y un vestido blanco floreado, y una chamarra de mezclilla. Al iluminarla, pude ver que sus zapatillas tipo flats brillaban de una manera peculiar. Lo más raro es que parecía estar a pie a la orilla de la carretera sin moverse y viendo hacia el frente. Sentí algo de temor, porque cuando veías gente así, corrías el riesgo que se aventaran a las ruedas del camión. Así que empecé a hacer cambio de luces varias veces como señal de advertencia. Aminoré la velocidad para prevenirme. Cuando pasé a su lado, vi que estaba de espaldas y me pareció extraño porque antes la había visto mirando al frente. Solo pude ver su cabello rojo y el vestido ondular con el viento. Pensando que quizás necesitaría ayuda, hice lo que se suponía no debería, pero me ganó la curiosidad y me detuve metros más adelante. No había tanto tráfico, así que no hubo problema en pararme. Bajé de la unidad y corrí hacia la muchacha. Al verla, noté que estaba con la cabeza agachada en señal de tristeza o alguna tribulación. Al acercarme le pregunté si estaba bien, que si le podía llevar. Al decir esto último, la muchacha volteó de una manera muy extraña. Fue bastante rápido, como si en la realidad se viera cuadro a cuadro. Y en un instante lo que debía ser el rostro de una joven bonita resultó ser nada. Un enorme hueco se podía ver en medio de aquella cabeza, oscuro e inquietante. Al ver esto, el terror me invadió, de una manera tal que me hice para atrás intentando alejarme de esa horrible visión, y me caí de sentaderas en el pavimento, mientras veía aquella cosa con su rostro apuntando fijamente hacia mí. Me arrastré sin dejar de ver eso, y al incorporarme, corrí lo más rápido que pude con el corazón saliéndoseme del pecho. Me subí a la unidad y le metí marcha. No quise voltear, pero en el retrovisor sentía que de pronto aparecería la joven sin rostro. Me concentré y revolucioné el motor al máximo para imprimir velocidad y alejarme. Era imposible, era algo que no podía creer, pero la había visto y sentí tanto frío que comencé a temblar y a sentirme mal del estómago. Cuando por fin llegué a la laguna, ya estaban varios camioneros esperando descargar. Estacioné el vehículo y bajé vomitando de la unidad. Me sentía terriblemente mal y temblaba copiosamente. Algunos choferes que estaban cerca se acercaron al ver mi estado y me preguntaron qué me pasaba. Sin poder hablar, me senté y tomé un poco de agua que me ofrecieron. Luego de que me calmé, empecé a platicarles lo que vi en la carretera antes de llegar. Yo esperaba que me vieran extraño o me tildaran de drogadicto o loco, pero en vez de eso me miraron condescendientes, y uno de ellos, el de más edad, dijo que efectivamente siempre se aparecía en ese tramo, según sabía por dichos de la gente, que a esa muchachita la habían atropellado haciéndole pedazos la cabeza. Sin embargo, otros tenían una versión más creíble, y era que esa joven la habían abandonado ya muerta, y que el trailero que la mató utilizó un marro para aplastarle la cabeza. Quizás por eso es esa apariencia. La verdad es que nadie me dio una razón convincente para que pudiera parecerse eso. No quise saber más del asunto, y luego de entregar la mercancía, tuve que regresar a la compañía. Duré muchos días sin poder dormir, tenía pesadillas e incluso sentía que la muchacha se subía a la cabina y de reojo podía verla ahí por un lado mío. Eso me tenía bastante tenso y mi familia tuvo que curarme de espanto. Aparentemente me tranquilizó un poco, pero después me volvieron a mandar al ingenio para llevar azúcar a la laguna del Mante. Eso me puso nervioso, pero no quería entrar en pánico, así que me calmé y manejé sin más problemas.
Serían como las 10 de la noche cuando de nueva cuenta me paré en el retén militar. Un soldado que me fue a revisar me hizo la misma pregunta que la anterior y le respondí lo mismo, pero al decirle mi destino me miró sorprendido y dibujó una sonrisita que me incomodó, y más cuando me dijo que se me había persinado antes de salir para la laguna. Le contesté que sí, pero sentía que temblaba. Le comenté que siempre lo hacía porque sabía que había muchos problemas de delincuencia en el área, a lo que el soldado me respondió con una escalofriante afirmación. Pues sí, delincuentes, pero además de eso, ya han pasado varios camioneros y autobuses que nos han reportado ver a la joven muerta que se aparece en el tramo más adelante. Ya se mandó una patrulla, pero pues, ¿qué haces con eso? Sin decirle más, él se quedó riendo mientras yo comencé a sudar de las manos. No quería ver de nuevo aquello. Arranqué y me fui manejando rápido. Cuando apenas iba a cruzar el tramo donde había visto el ánima, vi con alivio que no había nada ahí. Pasé sin voltear y agradecí a Dios por haberme evitado ver eso. En eso pensaba cuando, por el retrovisor, vi que se asomaba en la parte trasera del remolque la cabeza agujerada de la joven. Al llegar a la laguna de nueva cuenta, estaba muy mal. El terror me nubló la mente y no podía siquiera maniobrar la unidad, por lo que unos compañeros tuvieron que ayudarme. Después de esa noche, no quise regresar de inmediato. Esperé al alba para poder retornar. Y en cuanto lo hice, renuncié a la compañía. Jamás volví a manejar por esos rumbos, por el temor que algo se me apareciera en el camino.